Buenas tardes, soy Marix Aranguren. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia ha invitado al doctor Alberto Poveda Perdomo, quien disertará del tema Justicia Transicional, el caso colombiano, con la seguridad que será un gran aporte para el conocimiento de esta temática para todos los participantes de esta nueva jornada. El doctor Alberto Poveda Perdomo, abogado, especialista en Derecho Administrativo y en instituciones jurídico-penales. Ha ejercido la judicatura en los cargos de juez municipal, juez de instrucción criminal, juez superior, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, cargo que ocupa actualmente. Profesor universitario. Entre su producción científica se incluyen los libros Estudio General sobre el Habeas Corpus, 1995, La corrupción y el régimen, 1998 y 2000, La pérdida de investidura de los congresistas, diputados, concejales y ediles, 2002, El delito de abogado, 2003, La ley de extinción de derecho de dominio y su jurisprudencia, 2004, El tipo penal de desconocimiento de habeas corpus, 2006, El habeas corpus en el ordenamiento jurídico colombiano, 2007, Derecho penal para el amigo, 2010. Habeas corpus, vías de hecho y proceso penal, 2011 y 2014, la prescripción de la pena, 2014 y 2018, concurso de personas en la conducta punible, 2016, justicia transicional, el juzgamiento de los máximos responsables y los fines de la pena en la Jurisdicción Especial para la Paz, 2016, y problemas hermenéuticos de la Ley de Amnistía, 2017. Además, en diferentes revistas científicas nacionales y extranjeras han sido publicados cerca de 50 artículos sobre derechos fundamentales, derecho penal, derecho procesal penal y justicia transicional. Bienvenidos. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida en esta ocasión y con motivo del primer ciclo internacional de conferencias jurídicas virtuales preparado por Uniacademia y por supuesto agradecerle también a Editorial Ledger por invitarme a este evento internacional en el cual ya han tenido la oportunidad de escuchar magníficas intervenciones. En esta oportunidad me corresponde a mí hablar sobre justicia transicional y el título concreto de mi intervención es Justicia Transicional, el caso colombiano y poner de presente la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, versus Justicia y Paz. Una comparación crítica. A lo largo de esta intervención voy a señalar algunos aspectos y fundamentalmente la guía de mi intervención está dada por los siguientes aspectos, los siguientes puntos. Un punto introductorio en el cual voy a hacer referencia a la necesidad de hablar y de concretar sobre este tema y poner de presente las críticas que existen sobre la justicia transicional. En primer lugar, vamos a hablar del conflicto armado interno, señalarlo como un punto importante para clarificar las temáticas que se van a proponer. En segundo lugar, vamos a hacer una breve referencia a la Constitución del 91 y el contexto en el cual apareció esta carta política. Posteriormente, señalaremos el origen de los sistemas transicionales colombianos, básicamente consagrados en la Ley 975 de 2005, que estableció lo que se denomina Ley de Justicia y Paz, y el acuerdo final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC, que es el marco de toda la discusión y desarrollo y fundamentación jurídica
de todo lo que tiene que ver con la justicia transicional aplicable a partir del acuerdo de 2016. Igualmente, haremos una referencia a la forma como se desarrollaron los diálogos entre paramilitares y gobierno, así como los diálogos que sostuvieron el gobierno nacional y los delegados de las FARC en La Habana. Posteriormente, reseñaremos la normatividad expedida con motivo de los diálogos de Ralito y los diálogos de La Habana. Posteriormente, señalaremos cómo se integran esos sistemas normativos de justicia transicional desde la perspectiva de los funcionarios que fueron encargados de aplicar dichos sistemas transicionales. Posteriormente, vamos a hacer referencia al presupuesto que se le ha asignado a la JEP y que ha tenido la jurisdicción de Justicia y Paz con los magistrados que laboran en los tribunales de diferentes lugares del país, así como los fiscales delegados que se han encargado de presentar las acusaciones en Justicia y Paz. Por último, reseñaremos los resultados obtenidos por la JEP y los resultados obtenidos en Justicia y Paz. Para concluir, presentaremos una reseña de lo que a nuestro juicio corresponde concluir de lo que hemos presentado. Entonces, iniciamos. En primer lugar, hay que señalar que la justicia transicional es un mecanismo de solución de conflictos frente a graves y masivas manifestaciones de violación de los derechos humanos y frente a los cuales la justicia ordinaria ha sido incapaz de dar respuesta adecuada. Dicho de otra manera, la justicia transicional aparece cuando se presenta una situación de crisis en el sistema de justicia ordinario. El sistema de justicia ordinario es incapaz de resolver la situación de impunidad que se presenta de manera ordinaria con los delitos que han ocurrido. Por ello, si bien se acusa a la justicia transicional de ser un mecanismo de impunidad, realmente lo que viene a hacer la justicia transicional es resolver graves problemas que nunca pudo resolver la justicia ordinaria. Esto significa que cuando se presenta un sistema transicional de justicia, debe acudirse a criterios de justicia diferentes a los que han sido utilizados por el sistema tradicional de justicia, que, como ya se dijo, no tuvo la capacidad de enfrentar la macrocriminalidad derivada de una situación de conflicto armado interno. Pasamos entonces ahora a desarrollar cada uno de los puntos propuestos al inicio de mi intervención. En primer lugar, señalemos que uno de los asuntos que ha sido materia de discusión es la existencia o no de conflicto armado interno en Colombia. Esa polémica, de alguna manera, ha sido zanjada por los diferentes tribunales nacionales y la realidad nacional. Durante mucho tiempo se vino aceptando que existía un conflicto armado interno en Colombia. Conflicto derivado de una serie de circunstancias que habían motivado la aparición de organismos armados que se levantaron contra el régimen. Eso dio origen a diferentes procesos de paz que se iniciaron fundamentalmente en el gobierno de Belisario Betancur. Belisario Betancur abrió las puertas para procurar la solución del conflicto armado interno mediante el diálogo. Esos diálogos tuvieron, digamos, el punto culminante
con la apertura de lo que se denominó Casa Verde. Y Casa Verde era el centro de actividades de las FARC, en donde se reunía habitualmente el secretariado de esa organización, sitio al que acudían los delegados del gobierno que dialogaron durante varios años con las FARC. Fruto de esos diálogos fue una ley de amnistía que permitió la liberación de muchos guerrilleros que habían sido detenidos y muchos también condenados. A la par con ello, desde el punto de vista político, se autorizó la creación de un partido que representaba en últimas, dentro de la legalidad, a las FARC, la Unión Patriótica. Posteriormente se dieron otras aproximaciones en los diferentes gobiernos. Como bien se sabe, durante el gobierno de Virgilio Barco, finalmente se consiguió la desmovilización del M-19 y de otros grupos guerrilleros menores, pero que también incidían en el conflicto armado interno. Luego viene el gobierno de César Gaviria, y este gobierno, que se caracteriza por haber convocado a la Asamblea Nacional Constituyente, también debe ser recordado porque el día en que se elegían los delegatarios a la asamblea que elaboraría la nueva Carta Política, fue bombardeada Casa Verde. Y a pesar de que durante el gobierno de Gaviria se hicieron algunas aproximaciones, finalmente no se consiguió un resultado positivo. Luego viene el gobierno de Samper, en donde se hacen algunos esfuerzos, pero la situación de gobernabilidad para Samper fue muy difícil y por ello no se avanzó en los diálogos que se pretendía desarrollar con los grupos guerrilleros. Y posteriormente Andrés Pastrana ideó un sistema de búsqueda, de aproximación con la guerrilla más importante, con las FARC, y entregó a las FARC una gran parte del territorio nacional que se denominó zona de distensión, en donde prácticamente la institucionalidad quedó borrada y el gobierno, en últimas, en esa región, durante el gobierno de Pastrana, lo ejercieron las FARC. Pero esos diálogos no dieron mayor resultado, fueron unos diálogos realmente infructuosos. No había una agenda clara y definida, no habían compromisos para ir avanzando sobre puntos concretos, y si bien es cierto que eran una gran cantidad de documentos, los diálogos del Caguán fueron en últimas un verdadero fracaso. Gracias a esa situación viene el gobierno de Álvaro Uribe, que desde el punto de vista del auditorio señala que no va a hacer ningún diálogo, ni va a ceder ningún terreno a ningún grupo insurgente. Sin embargo, se ha sabido que de manera secreta el gobierno de Uribe también intentó hacer aproximaciones con las FARC, a pesar de los contundentes golpes que ocurrieron durante este periodo de 2002 a 2010 y que llevaron a que las FARC cambiara de estrategias desde el punto de vista de su organización armada. No fue capaz la institucionalidad de derrotarla. Como en efecto es un fenómeno muy complejo que no puede ser derrotado fácilmente. Algunos opinaban que para derrotar las FARC se necesitaban por lo menos unos 20 años más después del gobierno de Uribe. Lo cierto es que en el 2010 es elegido el presidente Santos y a partir de allí se inician unos diálogos que terminan con el acuerdo final de paz suscrito en 2016 y que posteriormente fue ratificado el 29 y 30 de noviembre de 2016 por el Congreso de la República
y que por lo tanto se convirtió en un instrumento que hace parte de la institucionalidad del país y que ha generado una serie de cambios importantes. Ahora, volvamos al punto de partida que estamos tratando. ¿Ha existido o no ha existido conflicto armado interno en Colombia? Y la respuesta es sí, sí ha existido. A pesar de los esfuerzos de algunos por señalar que simplemente se ha tratado de una amenaza terrorista, lo cierto es que las mismas personas que señalan que se trata de una amenaza terrorista han acudido reiteradamente a enunciar como mecanismo de aplicación en el orden interno el DIH. Y bien sabemos que el derecho internacional humanitario justamente es un mecanismo que permite ser aplicado y se convierte en instrumento de obligatorio acatamiento por las partes contendientes en un conflicto. Pero sí ha habido conflicto armado interno en Colombia porque la realidad así lo ha presentado, y más cuando las FARC eran un ejército irregular. Existía un mando unificado, un mando que respondía por las operaciones del grupo. Existía un control territorial que inclusive ahora que se desmovilizó las FARC, uno de los grandes reclamos al gobierno es que no ha hecho presencia en esos lugares de desmovilización de las FARC y ha permitido que ingresen otros grupos armados a esas regiones que continúan con actividades, desafortunadamente, actividades de violencia contra la población inerme. Además, la institucionalidad no ha hecho presencia en esos lugares. Además de lo dicho sobre la existencia de un mando, el control a un territorio, se daban enfrentamientos frecuentes, o sea, se daba el requisito de una contienda permanente entre los bandos, que son posiblemente los elementos principales para identificar la existencia de un conflicto armado. Entonces era necesario ponerle fin al conflicto armado interno. Y a pesar de que la pacificación no es generalizada, en todo caso, al observar las estadísticas de los años en los cuales el conflicto armado con las FARC permanecía en toda su magnitud y se extendía en el territorio nacional, a lo que ocurre hoy, si bien es cierto, es dramático, las noticias diarias nos ponen de presente unas situaciones muy tristes que debemos asumir los colombianos: desplazamiento, muerte de líderes campesinos, la muerte de desmovilizados de las FARC, etc. Además de la violencia en general que ocurre en el país, es una situación que comparativamente, estudiada de manera comparativa a lo que ocurría antes de la suscripción del acuerdo final de paz con las FARC, es menor. No cabe duda que los enfrentamientos con las guerrillas por parte de policía y ejército llevaban a que los hospitales militares y de la policía permanecieran llenos de hombres que habían sido lesionados o, en el peor de los casos, muertos en los enfrentamientos con ese grupo insurgente. Ahora pasamos al punto segundo de esta presentación y tiene que ver con la Constitución de 1991. Ya se hizo un recuento de cómo los diferentes gobiernos a partir de Belisario Betancourt trataron de tener aproximación con los grupos guerrilleros para procurar acuerdos de paz. Y la Constitución del 91 efectivamente es, digamos, un primer pacto de paz que se suscribe en Colombia, porque previo a la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente y la expedición de la Carta en el 91, pues se desmovilizaron unos grupos armados que combatían contra la institucionalidad. Principalmente el M-19 llegó a un pacto de desmovilización con el gobierno nacional y eso dio origen a la Alianza Democrática M-19, que se presentó a los comicios
que dieron lugar a la Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente, el M-19 obtuvo una importante votación y eso llevó a que, en la medida en que estaban fraccionados los representantes de diferentes grupos políticos en la Constituyente, existiera una presidencia compartida entre Álvaro Gómez Hurtado, que representaba al Partido Conservador, además de Horacio Serpa, que representaba al Partido Liberal, y Antonio Navarro, que representaba al M-19. Esa presidencia compartida fue fruto de los acuerdos políticos que permitieron la elaboración de la Constitución del 91. Bueno, ¿y qué teníamos antes del 91? Teníamos una carta política en donde se señalaban instituciones, pero no existían herramientas o instrumentos jurídicos que permitieran el disfrute pleno de esos derechos que consagraba la Constitución de 1886. Existía además una situación de confrontación política, una situación de conflicto, de desigualdad, de marginalidad, que debía tener en la Asamblea Nacional Constituyente una respuesta. Y la respuesta fue indudablemente una constitución más democrática, una constitución en donde se implementaron instituciones que no existían en Colombia. Fue así como apareció tal vez la más representativa de todas las figuras que tiene la Constitución del 91, que es la acción de tutela, mecanismo que le permite a los ciudadanos acudir ante un juez para que haga respetar sus derechos, para que haga cesar una violación de los derechos fundamentales, para que impida que continúe la vulneración de los derechos fundamentales. En fin, la acción de tutela es la más representativa de todas las instituciones de 1991. Pero al fin y al cabo, también se introdujeron otras instituciones. Es así como apareció la Fiscalía General de la Nación, encargada de convertirse como en la empresa institucional que enfrentaría el crimen. Asimismo apareció la Defensoría del Pueblo, que se encargaría de promover el respeto de los derechos fundamentales. Esto para mencionar solo algunas de estas instituciones importantes que aparecen con la Constitución del 91. No cabe duda que la Constitución del 91 representó un gran avance, una gran apertura democrática frente a la Constitución del 86, que recuerden ustedes, era una Constitución bastante conservadora, una Constitución con una tradición de instituciones que no le interesaban en últimas el individuo. Por ello, la Constitución del 91 representó un gran avance para el país y una apertura importante para la institucionalidad, una renovación de las instituciones y la puesta en marcha de mecanismos que permitían ver el futuro del país de una mejor manera. Ahora nos vamos a referir a los sistemas transicionales que se han regulado en Colombia. Vamos a hablar de manera breve sobre la Ley de Justicia y Paz, es decir, de la Ley 975 de 2005, y vamos a hacer referencia al Acuerdo de Paz de La Habana y el contexto en el cual esos acuerdos se producen. En primer lugar, el acuerdo con los paramilitares, que tiene como escenario de diálogos un pequeño lugar denominado Ralito, en donde se concentran los diálogos para determinar si se llegaba a un acuerdo entre el gobierno y los diferentes grupos paramilitares agrupados para los fines de convenir unas circunstancias de sometimiento con el gobierno. Uno de los
puntos característicos de este acuerdo, en últimas, es que hay un sometimiento por parte de los paramilitares a la institucionalidad. Pero hay que mirar con beneficio inventario las condiciones o características de ese sometimiento, porque en realidad los paramilitares habían realizado un proceso lento, paulatino, y que no se detenía, que ocurría día a día, de cooptación de las instituciones. Por ello, en el Congreso de la República existía una representación muy importante de senadores y representantes a la Cámara que representaban directamente al paramilitarismo. Asimismo, en todo el país, especialmente en la costa atlántica, existía gobernaciones, alcaldías totalmente cooptadas por el paramilitarismo. Entonces, si bien es cierto, se da un sometimiento de los paramilitares a la institucionalidad, es una institucionalidad que está funcionando en buena medida en función de los propósitos del paramilitarismo. La mejor muestra de estas afirmaciones la constituye el hecho de que una gran cantidad de senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, han sido condenados a lo largo de estos años como agentes del paramilitarismo o directamente como miembros de los grupos paramilitares. Entonces, los diálogos de Ralito son unos diálogos en donde el paramilitarismo se somete a la institucionalidad. Y fruto de ello es que aceptan, en últimas, la legislación vigente. Al aceptar la legislación vigente, solamente como hecho nuevo, importante, se crea una jurisdicción que hace parte de la rama judicial y que se va a encargar de llevar adelante los procesos que debían tramitarse por los diferentes delitos cometidos por los paramilitares. Es dentro de la propia rama judicial, entonces, que se crean los tribunales de justicia y paz, con salas que empezaron a funcionar desde 2006 en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Estas salas de justicia y paz, anexas a los tribunales superiores de las ciudades en donde fueron creadas, son las encargadas de tramitar los procesos que cursaban contra los paramilitares. Digamos que la gran ventaja que tuvo el paramilitarismo con motivo de la Ley 975 es que las penas de prisión que se les debían imponer a ellos eran unas penas que en todo caso no rebasarían, no serían superiores a los 8 años de prisión. Hoy en día vemos que una gran cantidad de miembros de los grupos paramilitares que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, pues ya están en libertad y han cumplido la pena. Las sentencias, para hablar de la estructura de las sentencias que emite el Tribunal de Justicia y Paz, es una sentencia en donde se determinan unos hechos, se establecen unos responsables y, de acuerdo con los delitos, se impone una pena determinada, por ejemplo, 40 años de prisión, de acuerdo con la legislación vigente para la época de los hechos. Pero, por razones del sometimiento ante Justicia y Paz, esas personas tienen la pena alternativa que les permite cumplir la pena impuesta en total con el paso de 8 años como pena alternativa que allí se les impone. En esas condiciones, los desmovilizados del paramilitarismo
han podido cumplir las penas de prisión sin que importe el delito y sin que importe la pena principal, la pena base que ha sido impuesta, por ejemplo, de 30 o 40 años, los paramilitares han podido cumplir esas penas y quedar en libertades, un sistema de libertad a prueba, cuando han pasado 8 años desde el momento en que fueron privados de la libertad. Hay una cosa muy importante que se debe resaltar, y es que ha sido relativamente poca la verdad obtenida en los procesos de justicia y paz. Eso ha significado que en justicia y paz no se alcanzó uno de los fines principales, que era la obtención de la verdad. Y eso ha ocurrido por diferentes factores, pero tal vez el factor más importante, el que vale la pena destacar, es la extradición de los más importantes jefes paramilitares. Observen ustedes cómo con la extradición de todos estos paramilitares se suspendieron, en últimas, se suspendieron los procesos de justicia y paz. Y estas personas extraditadas, pues, fueron reacias a seguir contribuyendo con la verdad en la medida en que se encontraban en una situación diferente, extraditados en Estados Unidos, y por lo tanto ya no les existía mayor interés por contribuir con el establecimiento de la verdad, que era uno de los propósitos, uno de los fines de la Ley de Justicia y Paz. Por ello, la extradición de los paramilitares fue un golpe duro a Justicia y Paz y a su credibilidad y a la eficacia de dicho sistema de justicia. Por lo demás, los paramilitares extraditados que han venido quedando en libertad no necesariamente han regresado a Colombia a contar la verdad que ellos aún guardan. Recuérdese, por ejemplo, el caso del Tuzo Sierra, que se encuentra en Estados Unidos luego de un convenio que hizo con el gobierno americano. Y en los últimos tiempos regresó al país el denominado paramilitar Jorge 40, y está pendiente que se resuelva la situación del otro paramilitar Mancuso. Esto pone de presente que la verdad que se buscaba en Justicia y Paz no ha sido alcanzada en los términos en que se perfiló en un principio. Ahora, una de las mejores muestras de lo que ha ocurrido en Justicia y Paz y de el poco aporte a la verdad de este sistema de justicia transicional es que los paramilitares que han estado en Justicia y Paz hoy en día son los primeros que reclaman ingresar a la JEP, porque señalan ante la JEP si quieren contar la verdad que han ocultado, la verdad que no quisieron divulgar en la Ley de Justicia y Paz. Ahora, casualmente, este sistema de justicia que fue ideado para los actores del conflicto, especialmente para las FARC y los miembros de la fuerza pública, así como los agentes del Estado y los terceros que de alguna manera participaron en el conflicto, está viendo cómo los paramilitares hacen fila para ingresar y ser escuchados, lo cual muestra que la Ley de Justicia y Paz ha tenido unas grandes flaquezas. Como se puede ver de lo que se acaba de reseñar, en lo que tiene que ver con Justicia y Paz y la verdad alcanzada, ha sido insuficiente para lo que se pretendía. Ahora, los diálogos entre el Estado y los guerrilleros fueron diálogos entre partes contendientes. Fueron diálogos entre dos partes enfrentadas. A diferencia de lo que ocurrió con el paramilitarismo,
que eran diálogos entre dos partes en donde básicamente la institucionalidad estaba cooptada por el paramilitarismo y se llegó a la ley 975 con el apoyo y la contribución de una gran parte de congresistas que al mismo tiempo que oficiaban como legisladores hacían parte del paramilitarismo. Por el contrario, los acuerdos entre el gobierno nacional del presidente Santos y sus delegatarios y las FARC fueron diálogos entre dos partes enfrentadas. Por un lado, el gobierno que defendía la institucionalidad y sabía que podía llegar hasta determinado sitio en los acuerdos, podía avanzar hasta determinado sitio desde el punto de vista institucional, y las FARC que desde un principio hablaban de la impunidad total para sus acciones. Pero lógicamente, en el desarrollo de los diálogos y luego de varios años en que tienen lugar esos diálogos, se da el acuerdo final. El acuerdo final que lo constituyen a su vez una serie de documentos importantes, que hacen parte de un todo que se llama acuerdo final. De un lado está, por ejemplo, el tema agrícola, agropecuario, el tema de tierras. De otro lado está, para solo señalar otro, el narcotráfico. Y por supuesto, el que nos interesa más en este momento, que es el de la justicia transicional, que tiene que ver con las víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, en este diálogo entre partes enfrentadas, que se enfrentaban en un conflicto armado interno, se obtiene un documento que es un documento que ha sido objeto de análisis por muchos expertos y que encuentran en él muchos aportes a la teoría política y a la doctrina jurídica. No cabe duda que los diálogos, por lo tanto, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC fueron unos diálogos que se desarrollan bajo un contexto de confrontación, porque se acordó que mientras se desarrollaron los diálogos, pues continuaría el conflicto armado interno, y por ello tanto el gobierno nacional en sus acciones institucionales dio de baja a guerrilleros y la guerrilla en sus acciones insurgentes cometió diferentes acciones delictivas como homicidios de soldados, de policías, en fin. Ocurrió lo que ocurre dentro de una guerra, dentro de un conflicto armado interno. Pasamos ahora al punto de la normatividad expedida. La normatividad que ha regulado tanto el sistema de justicia y paz como el de la JEP, básicamente se puede redefinir en lo siguiente. Para justicia y paz, el instrumento básico, que ha sido objeto de varias reformas, pero que digamos es la columna central de justicia y paz, es la ley 975 de 2005. Ese instrumento ha sido objeto de reformas, pero digamos que a partir de él se construye todo el sistema de justicia y paz, y a partir de él se crean los tribunales que funcionan con unos magistrados de control de garantías y unos magistrados de conocimiento que son los encargados de emitir las sentencias. Ese sistema de justicia y paz, en últimas, acoge la tradición jurídica nacional a partir de la Constitución del 91, en donde hay unos fiscales que acusan y unos jueces, que en este caso son los del Tribunal de Justicia y Paz, que son quienes juzgan y hacen las veces de jueces de primera instancia. La segunda instancia le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. De otro lado está la Jurisdicción Especial para la Paz, el Acuerdo Final de Paz y la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Observen ustedes cómo
la Ley de Justicia y Paz crea unos jueces encargados de juzgar a los paramilitares dentro del sistema ordinario de justicia, como miembros de la rama judicial. Por el contrario, en el caso del acuerdo de paz con las FARC, se crea una jurisdicción especial para la paz. Esa jurisdicción especial para la paz, que aparece consignada en el acuerdo final de paz, ha sido institucionalizada a partir de los actos legislativos de implementación del acuerdo de paz y de leyes que en concreto han permitido el funcionamiento de la JEP de manera particular. Por eso hay una ley estatutaria de la Administración de Justicia Transicional, es decir, la JEP, y hay una ley de procedimiento para los trámites que le corresponden a la JEP. Esos son los instrumentos básicos que han sido expedidos y que en últimas desarrollan lo dicho en el acuerdo final de paz. Estos instrumentos permiten que las personas que se comprometieron con la paz, que se desmovilizaron, entregaron las armas y que ahora van a comparecer a rendir las versiones libres ante la JEP, pues tengan derecho a un proceso nuevo en donde asumirán las consecuencias por los delitos cometidos. Hay algo adicional en esta institucionalidad nueva de la transición, y es que el sistema de justicia transicional no impone penas. Por lo tanto, los fines o las funciones de la pena que establece el Código Penal, que es prevención general, prevención especial, resocialización, retribución y protección del condenado, no se aplican de una manera directa o mecánica en el sistema de justicia transicional. El sistema de justicia transicional, para quienes comparecen ante la JEP, es un sistema que no establece penas, sino sanciones. Con lo cual, se quiere decir que es un sistema sometido a unas reglas diferentes. Bien sabemos que en el sistema tradicional del Código Penal, la función de las penas o los fines que ellas cumplen se limitan en últimas a la intimidación, porque alguien es condenado y por lo tanto se le hace un llamado a la sociedad diciendo: mire, quien comete un delito ha sido condenado y sometido a prisión. Pero tal vez uno de los fines más importantes, sin que sea declarado como el más importante de los fines, es el de la retribución. ¿Y por qué señalo que la retribución es uno de los fines fundamentales del sistema de penas en Colombia? Porque las personas que son llevadas a prisión están sometidas, por regla general, a unas condiciones de vulneración absoluta de su dignidad humana. Y la mejor muestra de esta afirmación tan radical la tenemos con los diferentes fallos emitidos por la Corte Constitucional, en donde ha declarado reiteradamente que existe un estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario y penitenciario colombiano. Un estado de cosas inconstitucional que posibilita, que facilita, que permite la vulneración de todos los derechos fundamentales de las personas que ingresan en prisión. Diferentes fallos indican cómo las personas que están en prisión no reciben el trato adecuado, están viviendo en hacinamiento total, los alimentos que se les entregan no son de la calidad que necesita un ser humano. En fin, estas condiciones reales
en las que se ejecutan las penas privativas de la libertad en Colombia permiten enviar un mensaje claro al delincuente. Como usted ha cometido un delito y ha afectado los bienes jurídicos de una persona, le vamos a corresponder con un tiempo en prisión en donde a usted, señor delincuente, se le van a vulnerar todos los derechos fundamentales. Ese es el mensaje retributivo que se ve al canto en el sistema de prisiones en Colombia y que no hay solución a la vista a pesar de los diferentes fallos. Entonces, ese sistema de fines o funciones de la pena que establece el Código Penal y que en últimas se aplica a los paramilitares, no es el sistema de justicia o de ejecución de penas establecido para quienes sean condenados por la JEP. Y esto es muy claro a partir de las definiciones. En la JEP no se habla de penas, sino de sanciones. Y esas sanciones son las propias del sistema, que son sanciones que pueden ser privativas de la libertad, en el sentido de que se restringe la libertad de la persona, pero no se le priva en un centro penitenciario o carcelario. Esas son las sanciones propias. Luego están las sanciones alternativas, en donde puede haber prisión, pero bajo unas condiciones especiales, porque finalmente el sistema de sanciones que establece la JEP se dirige a restablecer los derechos de las víctimas. Y las penas ordinarias, las sanciones ordinarias o comunes que se imponen a aquellos que no contribuyeron con la verdad y que en últimas no han posibilitado la reparación de las víctimas. Entonces, los sistemas sancionatorios establecidos en la Jurisdicción Especial para la Paz son muy diferentes al sistema tradicional de penas consagrado en el Código Penal, que se aplica directamente a quienes han sido postulados en Ley de Justicia y Paz y, por supuesto, a toda la generalidad de personas que son procesadas por la jurisdicción ordinaria. Ahora veamos los resultados que se han obtenido por Justicia y Paz, es decir, por Ley 975 de 2005 y por la JEP, que es resultado del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC. Hay que decir que en un documento de la Contraloría General de la República, que fue publicado en 2017 y en donde se hace un estudio de los gastos que se han producido por el funcionamiento de Justicia y Paz en Colombia, se recuenta que el costo para el año 2015 a precios constantes fue de 11.1 billones de pesos de Justicia y Paz. Y si uno hace una comparación de esos costos con los resultados finales, como lo dice la propia Contraloría General de la República en el mencionado estudio, son unos resultados absolutamente insatisfactorios. ¿Por qué? A 2015 había 47 sentencias. Ya para 2020 pues hay un número mayor de sentencias, pero lo cierto es que a pesar de que la jurisdicción de Justicia y Paz, los tribunales de Justicia y Paz empezaron a funcionar en 2006, el resultado fue deplorable hasta 2009, porque durante casi 4 años
no hubo una sola sentencia. Y uno se pone a comparar lo que se le está exigiendo en este momento a la JED que lleva en funcionamiento 2 años, aproximadamente 2 años y medio, ya le piden resultados, pero a Justicia y Paz nunca se le pidieron resultados y durante 4 años no emitió ninguna sentencia. Y luego en el 2010 emitió 2 sentencias, en el 2011 4 sentencias, en el 2012 y 2013 también de 4 sentencias cada año. 2014 hay una producción mayor, fueron 12 sentencias, en 2015 10 sentencias, 2016 14 sentencias, 2017 10 sentencias, 2018 8 sentencias, 2019 7 sentencias y 2020 hasta el informe de junio que hemos consultado para esta exposición iban 3 sentencias. Esto significa que la producción total de sentencias por parte de la jurisdicción de Justicia y Paz ha sido insuficiente. La cantidad de postulados que han sido condenados en Justicia y Paz no pasa de 300 por un lado, y la totalidad de fallos emitidos no pasan de 75. Son 20 magistrados que se han encargado de emitir a lo largo de aproximadamente 15 años 75 sentencias, lo cual da un promedio muy bajo, pero muy extremadamente pobre de la producción que se ha tenido allí de decisiones. Y es unido al presupuesto que se ha invertido para el funcionamiento de Justicia y Paz, casi que uno puede decir que es un saco roto en donde ingresan dineros provenientes del fisco y los resultados son muy pobres. Por ello, la crítica que en este momento se hace a la Jurisdicción Especial para la Paz es una crítica que no mira la realidad. No mira la realidad porque, de un lado, se trata de asuntos de similar complejidad a los que se ha enfrentado los magistrados de Justicia y Paz. Y por lo tanto, se está pidiendo que ya haya sentencias y que ya haya condenas cuando ese tribunal nuevo, novedoso, con un procedimiento también nuevo y novedoso, está en funcionamiento desde hace apenas 2 años y medio. Y por ello hay que darle una espera. Por supuesto, todos los colombianos estamos interesados en que la JED produzca decisiones que justifiquen el acuerdo de paz, en el sentido de que las víctimas obtengan la reparación que se merecen, de un lado, pero además que el país, no solo las víctimas, que el país, toda la nación colombiana conozca la verdad de tantos hechos. Por fortuna, en los últimos días ustedes muy bien han tenido noticia, lo han sabido, que las FARC ha elevado una declaración en la cual se responsabilizan de unos crímenes ocurridos en Colombia. Que por cierto, crímenes que llevan 20 años o más y que ni los jueces en su momento, ni la fiscalía con su aparato de investigación fueron capaces de lograr esclarecer esos hechos. Es decir, hechos que han quedado en la absoluta impunidad y que solo hasta ahora, por la confesión que van a rendir los exguerrilleros de las FARC, se va a permitir clarificar algunos de esos hechos, inclusive un magnicidio terrible que ocurrió en Colombia. Por ello, hay que pensar que los resultados que va a producir la JED son unos resultados que van a ayudar al país a cerrar esas heridas de tantos
de tantos años que han martirizado a diferentes grupos, no solamente de la élite que ha sufrido las consecuencias del conflicto, sino del pueblo en general, que ha sufrido el desplazamiento, que ha sufrido también y de manera muy terrible la desaparición forzada. Así las cosas, observamos de manera clara que el presupuesto que se ha destinado para Justicia y Paz, que hoy en día puede estar alcanzando un valor aproximado a los 15 billones de pesos, es una cantidad muy grande de dinero destinado para una jurisdicción cuyos resultados son, para calificarlos de alguna manera, insatisfactorios, utilizando el mismo término de la Contraloría General de la República. Pero asimismo es insatisfactorio lo que ha ocurrido en Justicia y Paz, porque la verdad que se buscaba no se ha alcanzado, no se ha obtenido. La verdad, por un lado, huyó hacia Estados Unidos con los extraditados. Y ahora que los extraditados posiblemente regresen al país, ya llegó el paramilitar Jorge 40, esperemos que lleguen otros. Es la oportunidad para que estas personas ofrezcan la verdad. Están solicitando ante la JEP ser admitidos. Esperemos las decisiones que allí se tomen. No sabemos si van a ser admitidos o no. Hay algunas decisiones en donde se ha negado la admisión, pero ha habido decisiones en donde se admite bajo condicionamientos de saber qué tanta verdad van a aportar. Porque no se le puede abrir la puerta de la JEP a cualquiera que simplemente quiera beneficiarse de las condiciones especiales en las que funcionan las sanciones en la JEP. Hay que esperar que quienes se sometan ante la JEP contribuyan realmente con la verdad. Verdad que es reparadora, no solamente para las víctimas, sino reparadora para la nación que ha padecido de un conflicto extraordinariamente largo y que ha dejado un sinnúmero de cicatrices. Casi que se puede decir que no hay colombiano que no haya sufrido las consecuencias del conflicto armado interno que ha padecido la nación. Como punto final, entonces, de esta exposición, miremos cuáles son los resultados alcanzados por la JEP y cuáles los de Justicia y Paz. De un lado, y para hablar de la institución que ya tiene 15 años de funcionamiento, debemos recalcar que, si bien es cierto, ha habido comandantes paramilitares que contribuyeron con la verdad, esclarecieron algunos crímenes, permitieron encontrar algunas fosas comunes, dieron cuenta de muchos hechos ocurridos en el país. La realidad es que gran parte, para no decir la mayoría de delitos cometidos por el paramilitarismo, permanecen en la oscuridad. Permanecen en la oscuridad porque los paramilitares no quisieron contribuir con la verdad ante Justicia y Paz. Además, varios de ellos han sido expulsados de Justicia y Paz porque se comprobó que estaban engañando, que estaban mintiendo, que no estaban contribuyendo con la verdad que se les reclama. Y en esas condiciones, todo unido a la extradición de los jefes paramilitares, los resultados de Justicia y Paz son deplorables. 15 años para esclarecer una verdad que permanece oculta. De otro lado tenemos la JEP.
La JED, que como bien se sabe, es fruto del acuerdo de paz y que empezó a funcionar a partir de febrero de 2018, lo cual significa que es una institución que está en funcionamiento desde hace 2 años y medio, pero que se han presentado algunas vicisitudes que han impedido que se avance en la JED de la manera como se esperaba desde la posesión de todos sus magistrados en enero, febrero de 2018. Y una de esas vicisitudes, o una talanquera mejor, que se le puso a la JED, fueron las objeciones presidenciales a la ley estatutaria. De manera caprichosa, creo yo, se presentaron unas objeciones con las cuales se debatía, se discutía el control constitucional que había sido ejercido previamente por la Corte Constitucional. El gobierno nacional quiso darle un entendimiento diferente a algunos de los artículos y con un alcance que no le estaba dando la Corte Constitucional. En eso el país duró en un debate más de 6 meses que, por supuesto, concluyó como debía concluir. La Corte Constitucional diciéndole al gobierno que no tenía razón sus objeciones y que por lo tanto debía suscribir la ley estatutaria de la Administración de Justicia Transicional. Lo dicho significa que la normatividad vigente para la JED solo está puesta en escena, vigente hace 2 años. Y por lo tanto, en este periodo, la JED ha estado recibiendo versiones, ha armado una serie de macro casos, seguramente va a armar unos nuevos casos en donde pueda definir de manera puntual responsabilidades. No cabe duda que algunos de los principios orientadores de la actividad de la JED le van a permitir avanzar con celeridad. Con celeridad, que no significa que mañana vayan a producirse sentencias, pero ese criterio de priorización le permite a la JED avanzar en los asuntos que el país quiere que sean resueltos de manera más rápida. Lo mismo que el criterio de selección de casos. Eso va a llevar a que la JED empiece a pronunciarse. Yo espero que la JED en el 2021 empiece a producir decisiones tal y como lo reclama el país y que se empiece a ver de una vez por todas que esa Jurisdicción Especial para la Paz está decididamente contribuyendo con la reparación de las víctimas, con la imposición de las sanciones que están previstas en sus estatutos y con el compromiso de los desmovilizados por contribuir a la verdad. Por supuesto también, en la medida en que están compareciendo los responsables, por ejemplo, de falsos positivos ante la JED, como miembros de la fuerza pública o como agentes del Estado, es de esperar que también la verdad sobre los crímenes cometidos por estas personas pertenecientes a la institucionalidad sean esclarecidos y con ello se contribuya de manera decidida a la reconciliación nacional. El último punto que nos corresponde es el de las conclusiones, y esas conclusiones las formulo de la siguiente manera. En primer lugar, hay que señalar que Colombia ha padecido un conflicto armado interno durante muchos años, conflicto armado interno que queda patentizado por una serie de decisiones de los diferentes tribunales nacionales, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en donde se ha declarado la existencia de ese conflicto, dado que satisface plenamente
las condiciones fijadas por la doctrina y la jurisprudencia. En segundo lugar, hay que decir que la Constitución de 1991 fue un instrumento que permitió ampliar la democracia colombiana y que consignó una serie de instituciones nuevas que permitieron dar mayor amplitud al disfrute de los derechos fundamentales. Pero a pesar de ello, las condiciones de desigualdad, de marginalidad, de pobreza se han mantenido y ello ha derivado la existencia de condiciones de conflictividad importantes que se han mantenido hasta nuestros días. Los sistemas, en tercer lugar, los sistemas transicionales que existen en Colombia corresponden a dos visiones y dos formas de enfrentar la vigencia de la institucionalidad. El sistema transicional de justicia y paz es un sistema de justicia transicional que permitió la desmovilización de un importante grupo armado, el paramilitarismo, que de todas maneras había cooptado la institucionalidad y que como consecuencia de ello fue un pacto entre la misma parte, el paramilitarismo, que en últimas cumplía las tareas que no podía desarrollar la institucionalidad, y la institucionalidad como tal que permitió darle unas ventajas especiales al paramilitarismo. Y de otro lado, el sistema de justicia transicional ideado para la superación de las condiciones de conflicto armado interno y obtener una paz estable y duradera, que fue el suscrito entre el gobierno nacional y las FARC. Ese acuerdo de paz es un acuerdo entre partes contendientes, enfrentadas, que finalmente consensuaron la forma de desmovilizar más de 10.000 hombres alzados en armas contra la institucionalidad. En cuarto término, hay que decir que la normatividad expedida para estos sistemas transicionales tiene gran diferencia. De un lado, la de justicia y paz, que se limita a la ley 975 y las normas que la adicionan y complementan, en donde se establece una justicia dentro de la rama judicial, que entre otras cosas no se le puso un término para cumplir sus metas y que ha obtenido unos resultados muy pobres, en tanto que en 15 años de funcionamiento y con aproximadamente 15 billones de pesos de inversión, solamente puede demostrar unas 75 sentencias y menos de 300 paramilitares condenados. Por el contrario, tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se han previsto unas normas especiales derivadas del acuerdo de paz que llevaron a establecer actos legislativos en donde se consagraron las instituciones previstas en el acuerdo de paz y leyes que permitieron desarrollar de manera concreta ese acuerdo de paz, empezando por la ley de amnistía, posteriormente con la ley de procedimiento y por último la ley estatutaria de la JEP, estatutos conforme los cuales esta nueva institucionalidad, que si bien es rama judicial en el sentido exacto de la palabra, no pertenece a la rama judicial original de 1991. Es una rama judicial aparte de la que ha venido funcionando y que por lo tanto se somete en general a unas reglas especiales establecidas básicamente
en el acuerdo de paz, los actos legislativos de implementación y la ley estatutaria de la JEP. Por otro lado, los resultados que vemos para el país por estos sistemas de justicia transicional están por verse. De un lado, lo que ha arrojado la Ley de Justicia y Paz es pobre. De otro lado, tenemos el funcionamiento de la JEP que está iniciando su actividad y que luego de expedida la ley estatutaria apenas lleva 2 años en funcionamiento. De modo que es de esperar que seguramente para 2021 se empiecen a producir las grandes decisiones que espera el país. Grandes decisiones que pasan por la reparación de las víctimas, porque este sistema de justicia transicional tiene de presente y en primer lugar los derechos de las víctimas. Que las víctimas sean reparadas, que las víctimas obtengan verdad, obtengan justicia y que se den garantías de no repetición. Por supuesto que la verdad la espera también toda la nación. Es muy importante que la JEP alcance, que contribuya con su actividad en el cierre de grandes asuntos que aún son materia de conflicto y que se refieren a hechos que han generado gran tristeza en el país. Se espera que la JEP alcance verdad sobre las desapariciones forzadas, alcance verdad sobre el desplazamiento de millones de colombianos y alcance verdad sobre los falsos positivos, para señalar asuntos puntuales respecto de los cuales gira el interés nacional por el buen funcionamiento de esta justicia transicional que debe, en últimas, hacer realidad la paz, que como derecho y como deber está consagrada en la Constitución y que permita que lo previsto en el acuerdo final de paz se consiga, es decir, establecer una paz estable y duradera. Por supuesto, todo ello dentro del marco de lo que señala la Constitución, que podamos contribuir todos en la construcción de un orden político, económico, social y cultural más justo, es decir, hacer realidad los presupuestos propios del Estado social, democrático, de derecho, pluralista y participativo, como se define el Estado colombiano. Quiero agradecer a todos los asistentes a este evento académico y, por supuesto, a Uniacademia y Editorial Ledger por haberme permitido participar en este evento internacional en el que se han debatido asuntos de mucha importancia. Gracias, feliz día, hasta pronto.